Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les vamos a comentar sobre el modelo celular de la coagulación. Vamos a comenzar con la primera fase, que es la iniciación. Exposición del factor tisular tras la lesión vascular. El factor tisular es el principal iniciador de la coagulación y un componente integral de la membrana celular. Se expresa en numerosos tipos celulares y está presente en monocitos circulantes y en células endoteliales en respuesta a procesos inflamatorios. Durante el proceso hemostásico que tiene lugar tras la lesión vascular, se produce el contacto de la sangre circulante con el subendotelio, lo que favorece la unión del factor tisular con el factor 7 circulante y su posterior activación. El factor tisular se une con el factor 7 y lo va a activar, y este complejo activa el factor de coagulación 9 y pasa del factor 9 a factor 9 activado. El factor 10 se va a unir con el factor 7 activado, factor tisular, y pasa a factor 10 activado. El factor 10 va a necesitar de un cofactor. El cofactor 5 va a favorecer la activación del factor 10. El complejo factor 10, factor 5 va a activar el factor 2, que es de la protrombina, y lo va a transformar en trombina o factor 2 activado. Fase de amplificación, donde se da la activación plaquetaria, activación de cofactores y generación de trombina. La fase de amplificación va a empezar con las pequeñas cantidades de factor 2A formadas en la fase de iniciación, que van a empezar la activación de los cofactores factor 5 y factor 8, a lo que va a ser lo que son factores 5A y factor 8A. Estos cofactores favorecen a la acción del factor 10A sobre el factor 2 y la del factor 9 a sobre el factor 10 en los complejos protombinasa y tenasa. Estas reacciones se llevan a cabo en la superficie fosfolipídica de carga negativa de las plaquetas activadas por el factor 2A. Fase de propagación. Factor tisular que se une al factor 7, que se llama tenasa de la vía extrínseca. Lo que hace es activar al factor 10, y si se activa el factor 10, después el factor 10 es clave para activar el factor 2. La otra vía, el factor 12, activa el factor 11 y el factor 9. Cuando el factor 9 se une al factor 8, y esto se llama tenasa de la vía intrínseca, que van a activar al factor 10. Entonces ya está activado las dos vías, extrínseca e intrínseca. Ahora, el factor 10, que es la protombinasa, que es el factor 10 con el factor 5 activado, lo que hacen es coger a la protombina y convertirla en trombina. Luego, muchos factores de protombina liberados nos dan trombina. Mucha trombina liberada, ahora la trombina tiene la función importante que es activar más plaquetas. También de agarrar los dímeros D. Los dímeros D de fibrinógeno las inciden en sus segmentos terminales y forman polimerización de fibrinógeno. Por lo tanto, fibrina. Y al final de esta, obviamente, obtenemos lo que es la fibrina. Para eso sirve la vía de coagulación.